Hola, me llamo Claudia Rivera y el día de hoy voy a compartir con ustedes una investigación realizada por mi colega Anne-Marie Daniel y yo titulada ¿Cómo la naturaleza regula la composición atmosférica? Eliminación de formaldehído del aire. Formaldehído es un compuesto orgánico volátil generado a partir de actividades que los seres humanos llevamos a cabo día y a día, así como la industria. Se encuentra tanto en ambientes interiores así como exteriores en la zona metropolitana del Valle de México. Los compuestos orgánicos volátiles reaccionan con óxidos de nitrógeno, creando frecuentemente eventos de altos niveles de ozono, los cuales son peligrosos para la salud humana y el ecosistema de la zona metropolitana del Valle de México. COVs comunes son el benceno, tolueno, etilenglicol, cloruro de metileno, tetracloroetileno, gileno, butadieno y formaldehído. Todos estos compuestos orgánicos volátiles son peligrosos y se sabe que causan una serie de problemas relacionados con la salud que incluyen Hang dificultades on, respiratorias. Claudia. Uh, Yes, it skipped ahead. sorry. The slide skipped ahead. Okay. So you cannot see the moving or It just skipped two ahead. The last time you advanced it, it skipped onto a slide that was two slides ahead of what you were reading. okay. So I should. Also, I don't know how it is for you, Anne Marie, with the recording, but sometimes the slide changes and Claudia is still speaking. What am I trying to say? Yeah, that It changes while she's still talking about the one slide. So she's Okay. still on the previous slide, but you've already changed the slide. You're talking about the previous slide, but you've already moved the slide to the next one. Yeah, so it would be good if you finish your sentence, And click the then slide and then start. move. Yeah. And Okay. then move the slide. So yeah, finish your sentence of that slide, click the thing to make sure you're on the next right slide and keep going. And Okay. then so that finish your sentence every time and then advance the slide. Okay. Hola, me llamo Claudia Rivera y el día de hoy voy a compartir con ustedes una presentación realizada por mi colega Anne-Marie Daniel y yo titulada ¿Cómo la naturaleza regula la composición atmosférica? Eliminación de formaldehído del aire. Formaldehído es un compuesto orgánico volátil generado a partir de actividades que los seres humanos llevamos a cabo día a día, así como la industria. Se encuentra tanto en ambientes interiores así como exteriores en la zona metropolitana del Valle de México. Los compuestos orgánicos volátiles reaccionan con óxidos de nitrógeno, creando frecuentemente eventos de altos niveles de ozono, los cuales son peligrosos para la salud humana y el ecosistema de la zona metropolitana del Valle de México. COVs comunes son benceno, tolueno, etilenglicol, cloruro de metileno, tetracloroetileno, gileno, butadieno y formaldehído. Todos estos COVs son peligrosos y se sabe que causan una serie de problemas relacionados con la salud, que incluyen dificultad respiratoria, irritación de ojos, nariz y garganta, frecuentes dolores de cabeza y náuseas. También pueden dañar el hígado, los riñones y el sistema nervioso central. El síndrome del edificio enfermo, que provoca un alto ausentismo en centros de trabajo y una mala salud, se ha relacionado con la presencia de altos niveles de COVs en la calidad del aire interior. COVs que provienen de la actividad humana afectan los ecosistemas sensibles al reducir la fotosíntesis y el crecimiento de algunas plantas que a veces resultan en la muerte y, en consecuencia, cambios en la diversidad del ecosistema, el agua y la calidad de los nutrientes. Las principales vías de exposición humana al formaldehído son las emisiones industriales, las viviendas residenciales y los ambientes interiores ocupacionales. Además, varios estudios indican
que el formaldehído es genotóxico, provocando mutaciones genéticas en células de mamíferos y bacterias. El formaldehído se distribuye de manera desigual en la atmósfera de nuestro planeta. En esta figura se pueden observar áreas con mayor abundancia de formaldehído en la columna atmosférica en regiones donde, por ejemplo, ocurren incendios forestales o actividades industriales como la producción química, el procesamiento de madera o en general la quema de combustibles fósiles. Es más probable que se desarrollen niveles nocivos de ozono en días calurosos y soleados en entornos urbanos. El ozono también puede ser transportado a largas distancias por el viento, por lo que incluso las áreas rurales pueden experimentar niveles altos de ozono. El ozono troposférico se forma en la presencia de la radiación del sol, más metano, monóxido de carbono y o COVs, diferentes al metano, más óxidos de nitrógeno. En este caso tenemos la reacción química de la radiación solar más de estos compuestos. Actualmente, las personas que viven en países con el Producto Interno Bruto más alto, que pasan el 90% de su tiempo en interiores, se ve entre un 45 y un 75% menos afectadas por ozono porque están parcialmente protegidas por el espacio cerrado que proporciona los materiales que envuelven el edificio y la calidad del sistema de aire acondicionado. Sin embargo, todavía son vulnerables a la presencia de reacciones químicas del ozono con los componentes de los edificios y el mobiliario, que a menudo emiten formaldehído. La temperatura y el flujo de aire son factores clave en la regulación del clima atmosférico, tanto en interiores como en exteriores. Se prevé que el cambio climático tendrá una influencia cada vez más negativa en la calidad del aire con temperaturas más altas, humedad, resultado de inundaciones y tormentas, incendios forestales, cargas de partículas y polen, además de eventos de ozono. Si bien los contaminantes criterio, como el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, el ozono y las partículas, ya sea PM10 y PM2.5, se monitorean en la zona metropolitana del Valle de México, el monitoreo de los compuestos orgánicos volátiles no se realiza rutinariamente. Por este motivo, es deseable el uso de otras herramientas que midan este tipo de compuestos. El instrumento de monitoreo de ozono, OMI, a bordo del satélite Aura, es uno de los pocos instrumentos que se utilizan para monitorear el formaldehído en la atmósfera. Esta figura muestra los promedios anuales y mensuales de formaldehído sobre la zona metropolitana del Valle de México. Se puede observar claramente una tendencia creciente en la abundancia de formaldehído entre 2016 y 2018 sobre la zona metropolitana del Valle de México, probablemente como resultado del aumento de la densidad de población y la demanda de más productos y servicios, pero también porque el formaldehído, entre otras especies, es un subproducto de la combustión incompleta de varios compuestos, específicamente combustibles utilizados por los vehículos que utilizan los motores. También se observa un aumento en la abundancia de formaldehído durante los meses del año en que las temperaturas son más altas y la actividad fotoquímica en la atmósfera aumenta. Las investigaciones sobre las tecnologías actuales de eliminación de compuestos orgánicos volátiles en interiores revelan que el flujo de aire interior al exterior no se puede regular fácilmente. Además, estas tecnologías a menudo conducen a subproductos secundarios indeseables, aunque existen métodos disponibles para la eliminación de compuestos orgánicos volátiles del aire. En el interior existen inconvenientes específicos para su uso. La recuperación y o la destrucción de compuestos orgánicos volátiles es posible con métodos de tratamiento biológico. Sin embargo, aún no existe uno en el mercado que sea completamente satisfactorio en términos de practicidad y eficiencia. La tasa de suministro de aire limpio depende en gran medida de la composición del microbioma y la aireación del sustrato. La planta en sí contribuye solo en un factor de 2. La presencia de vegetación ofrece beneficios adicionales a la estética,
captura de carbono, operación a temperatura ambiente y sin el ruido blanco asociado con los sistemas de aire acondicionado. Dada la expansión urbana, la estrategia de limitar el tráfico de automóviles no ha logrado los resultados deseados y no es realista. Exigir o promover la tecnología de calidad del aire interior también está más allá del presupuesto de la mayoría de los residentes y no es una modificación fácil para los edificios existentes. Abordar la calidad del aire interior por sí solo no reduce los eventos de ozono ni respalda el bienestar general de la comunidad y el ecosistema. Para abordar la eliminación de formaldehído de las emisiones atmosféricas posteriores a la fuente, empleamos la metodología del pensamiento de la biomímesis para informar una nueva estrategia y preguntar cómo resolvería la naturaleza este problema. El proceso de metodología del pensamiento de la biomímesis, desafío a la biología, comprende 4 etapas: contextualizar, descubrir, crear y evaluar. La fase de contextualizar se enfoca en definir el contexto, identificar la función e integrar los principios de vida como metas aspiracionales. Utilizando la taxonomía de la biomímesis como guía, identificamos la función que estamos resolviendo. Significa lo que queremos que haga nuestro diseño. En este caso, nuestra función es modificar el estado químico y específicamente la concentración. Biologizamos la pregunta ¿cómo modifica la naturaleza la concentración de formaldehído en el aire? Se hace referencia a los principios de vida para establecer metas aspiracionales y evaluar conceptos de diseño. La fase de descubrir implica la investigación de la literatura científica para identificar modelos y estrategias naturales que logren la función deseada. En la fase de descubrir, identificamos que las plantas convierten el formaldehído en ácido fórmico y luego en dióxido de carbono, que luego se convierte en oxígeno y en azúcar. En total se investigaron 25 organismos que son capaces de eliminar el formaldehído del aire con el fin de identificar los mecanismos y estrategias que utilizan para realizar la función. Se identificaron varios patrones profundos. Las plantas liberan vapor de agua a través de sus hojas para enfriar el aire, lo que crea corrientes de convección para llevar los compuestos orgánicos volátiles presentes en la atmósfera al suelo, donde los microorganismos los biodegradan. La vegetación proporciona enfriamiento y rugosidad de la superficie que mejora la eficiencia de la convección. El sistema de raíces y el suelo absorben agua para apoyar la evapotranspiración. La mayor parte del procesamiento de los compuestos orgánicos volátiles se produce a través de la biota del suelo. Los hongos y las bacterias crean muchos de sus propios compuestos orgánicos volátiles para ayudar o inhibir el estado físico de las plantas o los animales. Sabemos muy poco sobre la compleja dinámica de los compuestos orgánicos volátiles biogénicos, pero sabemos que están altamente equilibrados. Se han reportado características específicas para algunas de las especies investigadas. Por ejemplo, una relación lineal positiva entre la eliminación de formaldehído a través de los estomas y la conductancia estomática. El movimiento estomático inducido por la luz que afecta la eliminación del formaldehído y la posibilidad de que la eliminación de formaldehído por plantas pueda estar limitado por difusión en lugar de limitado por reacciones químicas. El movimiento de los compuestos orgánicos volátiles entre la atmósfera y el suelo ocurre a través de gradientes de concentración y presión mediados por temperatura, presión barométrica, contenido de agua y corrientes de viento. La aireación de sustrato mejora la eliminación de compuestos orgánicos volátiles. La roca volcánica, la lana y la hojarasca funcionan bien. La naturaleza logra mejor la eliminación de formaldehído en la zona de la raíz de la planta cuando la zona de la raíz está bien aireada y contiene carbón activado. La investigación apunta hacia la necesidad de comprender el microbioma en un contexto holobionte,
que involucra al huésped y sus organismos asociados. Los microbiomas realizan muchas funciones ecológicas beneficiosas, como la filtración de aire y agua, el secuestro de gases de efecto invernadero y el soporte a nuestros sistemas alimentarios. Cuando las plantas se domestican en suelo extraño, a menudo experimentan cambios en la arquitectura de las raíces y exudación que afecta la composición y función del microbioma. Se propone un marco de regreso a las raíces para establecer las asociaciones beneficiosas que pueden haber sido quebrantadas durante la domesticación de plantas importadas. Los espacios naturales proporcionan muchos bienes y servicios ecológicos que regulan la composición atmosférica, incluidos la filtración de aire y agua, eliminación de gases nocivos y partículas de la atmósfera y soporte a la biodiversidad, que a su vez beneficia la agricultura y la regulación del clima. Los suelos del valle de la zona metropolitana del Valle de México facilitan la infiltración y la circulación del agua subterránea debido a que su composición está compuesta principalmente por una secuencia de materiales aluviales y volcánicos. Se extrae más agua del acuífero del que puede reponerse con la lluvia, lo que provoca compactación y hundimiento que afecta la estabilidad de la tierra y la distribución del agua. Es de interés el hallazgo de que los suelos de la Ciudad de México son tijotrópicos, lo que significa que tienen la capacidad de recuperar su estructura y resistencia con el tiempo. La fase de crear implica incorporar la investigación en un proceso de lluvia de ideas que da como resultado una solución biomimética propuesta. Nuestro prototipo, el transformador de compuestos orgánicos volátiles, es una unidad de un diseño de nivel de sistema biomimético. El diseño es una maceta acompañante móvil que absorbe formaldehído de la atmósfera y lo hace benigno. El objetivo es imitar el sistema natural para crear las condiciones adecuadas para sustentar el crecimiento de las plantas y la biota del suelo, que es nativa del ecosistema, a una escala para abordar significativamente los niveles de saturación de compuestos orgánicos volátiles en la atmósfera, tanto en interiores como en exteriores. Muchas especies en jardineras crearán una máquina viviente. El diseño cultiva relaciones de cooperación entre plantas compañeras para crear microbiomas específicos para un lugar cuyo rendimiento de remoción de formaldehído se monitorea mediante sensores sencillos y asequibles que son fáciles de usar. Una vez establecidas, las macetas se trasladan al exterior y a los tejados, a las orillas de las carreteras para mejorar el funcionamiento del ecosistema local. Las jardineras están diseñadas para hacer componentes modulares y anidados conectados para crear áreas más grandes de infraestructura verde que faciliten la conectividad del microbioma. La estructura semipermanente sobre el nivel del suelo de la maceta proporciona todos los beneficios de la infraestructura natural sin la permanencia de la ubicación en relación con el esfuerzo humano. Los contenedores se quitan fácilmente para plantarlos en el suelo. La fase de evaluar implica medir la solución propuesta utilizando principios de vida y otras herramientas de medición. Un sensor simple, el sensor Grove, se empleó para evaluar el rendimiento de una pequeña maceta prototipo. El sensor Grove es una herramienta simple que los propietarios de casas, empleados o personal de mantenimiento podrían usar con jardineras para monitorear y ayudar a mitigar la presencia de formaldehído en diversos ambientes interiores. Los valores medidos en una oficina administrativa fueron más bajos que los encontrados en ambientes más contaminados, como un laboratorio de química orgánica. En ambos sitios, después de que se implementó el prototipo, los niveles de formaldehído disminuyeron. Aunque varios investigadores han realizado pruebas y han propuesto previamente el uso de plantas para eliminar el formaldehído de los ambientes interiores,
Este diseño de transformador de COVs ofrece una estrategia que refuerza también la salud del ecosistema local. Una solución holística es una característica deseable. La investigación de la infraestructura verde demuestra reducciones significativas en las concentraciones de dióxido de nitrógeno y partículas a nivel de calle. Se debe buscar el conocimiento local e indígena para el cultivo de microbiomas de suelo en sitios específicos en interiores para reubicarlos al aire libre en el ecosistema urbano. El problema de la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México debe abordarse tanto en interiores como en exteriores. En este estudio se utilizó la metodología del pensamiento de la biomímesis para abordar la pregunta de investigación cómo la naturaleza regula la composición atmosférica, eliminación de formaldehído del aire. En cuanto a los beneficios de restaurar el perfil del suelo y microbiomas nativos, utilizando los transformadores de VOCs móviles, tenemos el procesamiento de algunos VOCs, incluyendo el formaldehído, la filtración de aire y agua, bienestar de la población, la salud de la población, la recarga de agua subterránea, alimentos, mitigación del ruido, biodiversidad, el enfriamiento, la belleza, la regulación climática, el almacenamiento de carbono, el balance del ecosistema y transformaciones químicas sofisticadas que transforman a los contaminantes en subproductos benignos. Popularizar la comprensión de las plantas locales como transformadores de compuestos orgánicos volátiles para ambientes interiores y exteriores y además suministrar equipos de monitoreo fáciles de usar ayudaría a los ciudadanos a mejorar la calidad del aire, su salud y la conectividad del ecosistema en propiedades públicas y privadas. Imitar la naturaleza a nivel de sistemas puede conducir a estrategias efectivas y asequibles para el procesamiento de compuestos orgánicos volátiles, lo que probablemente contribuiría a la resiliencia general ante los eventos de ozono, el cambio climático y proporcionar una sensación de bienestar. La salud humana y de los ecosistemas están inextricablemente unidas. La restauración del suelo como una intervención de diseño respalda el principio de vida central de la metodología del pensamiento de la biomímesis, de que la vida crea condiciones propicias para la vida. Esperamos que esta investigación y diseño inspiren una perspectiva más amplia del sistema en el diseño de la calidad del aire, junto con una conciencia más profunda de cómo la salud de nuestro suelo es un factor clave en la regulación atmosférica y la eliminación de formaldehído presente en el aire. Como agradecimientos, quisiéramos dar gracias a la naturaleza por brindar la invaluable oportunidad de aprender de ella, especialmente de los organismos que inspiraron la solución biomimética presentada en este artículo. A Michelle Feller, Guillermo Montero y Becky Boll por brindar consejos que mejoraron la calidad de esta investigación. A Martín Iglesias por permitirnos colocar el prototipo en su laboratorio de investigación para realizar pruebas. A Miguel Ángel Robles Roldán por soporte técnico y a Catherine Daniel y Erika Swanson por la edición. Claudia Rivera agradece financiamiento de UNAM-PAPIT, proyectos TA 100-418, además de IA 101-620.